Muy bien, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre trabajo mecánico. El ejercicio es el siguiente. Me dice el enunciado del ejercicio que, a ver, vamos a ubicar esto por acá. Listo. Vamos a hacer un poquito más grande para poder leer sin ningún problema. En la figura, una fuerza de 600 newtons. Aquí tengo la figura y me dice que esta fuerza verde que es de 600 newtons desliza un cuerpo de 50 kilogramos. Esa es la masa del objeto, del cuerpo. Hasta una altura de 6 metros. La altura, ¿sí?, del plano inclinado es de 6 metros. ¿Ok? Por medio de un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,2, calcular. Tengo los siguientes literales. Literal A, el desplazamiento del cuerpo hasta llegar a la parte superior. Literal B, el valor de la fuerza normal y de la fuerza de rozamiento. Literal C, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Literal D, el trabajo neto realizado aplicando la suma de los trabajos de cada fuerza. Y literal E, el trabajo neto realizado aplicando la fuerza resultante. ¿Ok? Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a sacar los datos, las incógnitas, la solución física y la solución matemática. ¿Ok? Entonces, tenemos los siguientes datos que vamos a ubicarlos en la parte de acá, donde tenemos el espacio para los datos y las incógnitas. Entonces, el primer dato que me da me dice fuerza de 600 newtons. ¿Qué es sacar datos y las incógnitas? Es pasar ese lenguaje normal al lenguaje matemático, simbólico. Eso significa sacar datos e incógnitas. ¿Ok? Entonces acá digo que la fuerza que me da el enunciado del ejercicio es 600 newtons. ¿Ok? El siguiente dato que me da me dice la masa del cuerpo. La masa, N minúscula, es igual a 50 kilogramos. ¿Ok? Y me dice que la altura es del 6 metros. ¿Ok? Esta altura. ¿Qué es la altura respecto al ángulo de 30 grados? Me dice que si es que observo, me da un triángulo rectángulo. Yo puedo aplicar funciones trigonométricas. Si es que digo el seno de 30 grados, es el cateto opuesto, 6 metros. Entonces yo le voy a poner acá como el cateto opuesto respecto al ángulo de 30 grados y va a tener un valor de 6 metros. ¿Ok? También me dice que por medio de un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados. El ángulo que vamos a utilizar la letra griega alfa, ¿ok? La letra griega alfa va a ser de 30 grados. 30 grados, ¿ok? Y también me da el coeficiente de rozamiento, que es simbolizado con la letra griega mu, ¿ok? Es como una U con un rabito a la parte izquierda. El coeficiente de rozamiento vale 0,2. Tengo sacado los datos, ¿ok? Ahora las incógnitas. Según los literales que me da el enunciado, el literal A me dice el desplazamiento del cuerpo hasta llegar a la parte superior, ¿ok? En este ejercicio lo vamos a representar con delta R, que significa el desplazamiento, el vector desplazamiento. Vamos a trabajar con el módulo del desplazamiento, ¿sí? En los otros ejercicios que hicimos era una D de distancia. Ahora vamos a trabajar con este símbolo que significa desplazamiento, ¿ok? El módulo del vector desplazamiento. Yo le pongo acá como es algo que vamos a encontrar, una incógnita. También en el literal B me pide el valor de la fuerza normal, ¿sí? La normal se representa con la letra N mayúscula, ¿sí? La normal va a ser una incógnita. ¿Ok? ¿Sí? Ya. También me dice en el literal B el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, punto y coma aquí, la fuerza de rozamiento. F minúscula, R minúscula. Fuerza de rozamiento. Es el literal B, lo que vamos a encontrar en el literal B. En el literal C, ¿ok? En el literal C, me va a pedir el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.
Aquí en el literal C, ¿sí? Vamos a simbolizar todos esos trabajos de las fuerzas involucradas. Vamos a tener el trabajo de la fuerza, el trabajo de la normal, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? En el literal C. En el literal D también me pide el trabajo neto, o sea, la suma de todos los trabajos, ¿sí? Que yo le voy a representar como el trabajo total. ¿Cómo se simboliza eso? El trabajo total va a ser igual a la suma de todos los trabajos, del trabajo de la fuerza, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y el literal E me dice el trabajo neto realizado aplicando la fuerza resultante, ¿ok? Entonces aquí se va a aplicar el producto punto de vectores. Vamos a trabajar con vectores. El trabajo total va a ser igual aquí a la sumatoria de la fuerza producto punto por el desplazamiento. Aquí vamos a trabajar vectorialmente, ¿ok? Ahora, en la solución física, que la tengo acá, un espacio para poder poner el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El DCL. Yo tengo este gráfico en el enunciado. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, para lo cual vamos a utilizar una presentación de PowerPoint, ¿ok? Vamos a poner muchísima atención, ¿sí? Aquí yo tengo mi presentación. Bien, tenemos el enunciado y aquí me da este gráfico, ¿sí? Paso a paso. Primerito, vamos a graficar el plano inclinado, ¿sí? El plano inclinado tiene algunos elementos, que es el cuerpo, también me da el ángulo de inclinación de este ángulo del plano inclinado, y me dice que esta altura es de 6 metros. O yo le puedo decir el cateto opuesto de 30 grados, que es 6 metros. Este valor me va a permitir encontrar este desplazamiento del cuerpo, que vendría a ser en el triángulo rectángulo representado la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa va a ser igual al desplazamiento del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya representado todo esto, vamos a ubicar un eje X y un eje Y, ¿ok? El eje X va a ser paralelo a la superficie de contacto, ¿sí? Va a tener la misma inclinación que el plano inclinado. Y el eje Y va a ser perpendicular al eje X, tal y cual conocemos el plano cartesiano, ¿sí? Siguiente paso. Vamos a graficar las fuerzas. Yo tenía la primera fuerza que está empujando el bloque hacia arriba, porque va a alcanzar una altura de 6 metros. Entonces, gracias a esta fuerza que le he puesto con color verde. Hay una fuerza que es contraria al movimiento, que es la fuerza de rozamiento. Si es que en el enunciado del ejercicio me decía que mu, el coeficiente de rozamiento, vale 0,2, hay que tener presente que sí va a tener fuerza de rozamiento. En algunos casos le va a decir que la superficie es lisa y que el coeficiente de rozamiento vale 0. Entonces ahí la fuerza de rozamiento no existe. En este caso, sí existe porque me da el coeficiente 0,2. ¿Ok? Siempre es contraria al movimiento. También tenemos una fuerza que es reacción a la superficie de contacto y es perpendicular a la superficie de contacto, que es la fuerza normal, ¿ok? Que va hacia arriba. Siempre es perpendicular a la superficie de contacto. También está involucrado algo que siempre está presente, la gravedad. Y hay una fuerza que es el peso, que yo le pongo masa por gravedad ya directo a lo que es el peso, ¿sí? Esta siempre va a estar representada de forma vertical, con dirección hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Esto es vertical. Aquí siempre va a tener una línea vertical, ¿ok? Entonces, aquí se puede observar que tengo 3 fuerzas, la verde, que es la fuerza, la normal, que es la azul, y la fuerza de rozamiento, que me coinciden en los ejes, pero esta de aquí sale de los ejes. No me coincide ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, se descompone en los ejes, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar esas fuerzas en los ejes del peso? Trazo líneas paralelas entrecortadas, tanto al eje X y al eje Y, en donde al finalizar el vector, ¿ok?
Mire, esta línea entrecortada es paralela al eje Y y esta línea entrecortada es paralela al eje X. Y de ahí vamos a graficar los ángulos de esta fuerza para poder identificar. Aquí tengo en el plano inclinado que esto vale 30 grados. Si usted se da cuenta, este triángulo rectángulo es el mismo triángulo rectángulo con los mismos ángulos que está acá. Es como que usted lo coge, lo voltea y lo pone encima. Y va a identificar que este ángulo es igual a este ángulo de acá. ¿Ok? Eso de manera abstracta, con razonamiento abstracto, usted identifica ese ángulo. ¿Sí? Si es que este ángulo vale 30, el otro tiene que sumar o tiene que ser igual a 90 menos 30. El otro ángulo. Este ángulo de aquí sería 90 menos 30, que valdría 60 grados. Estos ángulos son los ángulos directores del vector peso, masa por gravedad. ¿Ok? Usted puede trabajar con el ángulo de 30 grados o con el ángulo de 60 grados. En este caso, yo voy a trabajar con el ángulo que está pegado al eje X, que es el ángulo de 60 grados, con el ángulo director que está pegado al eje X, ¿ok? Ya. Luego, voy a graficar el vector en el eje Y desde el origen hasta la línea entrecortada del vector, ¿sí? Y aquí, por fórmula trigonométrica, esta componente del peso en el eje Y va a ser igual a la masa por gravedad por seno de 60 grados. Estoy trabajando con el ángulo que está pegado al eje X, ¿ok? ¿Sí? La siguiente. Grafico desde el origen hasta la línea entrecortada en el eje X y obtengo la componente del vector peso en el eje X, que va a ser por fórmula trigonométrica igual a masa por gravedad por coseno de 60 grados. Y con eso hemos terminado nuestro diagrama de cuerpo libre. Usted puede observar aquí todas las fuerzas y las direcciones. Hay que recordar que lo que va en el eje X hacia la derecha es positivo. Lo que va hacia la izquierda es negativo. En el eje Y, lo que va hacia arriba es positivo y en lo que va hacia abajo, en contra es negativo. ¿Sí? ¿Ok? Esto sería el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio de trabajo mecánico. ¿Ok? Muchas gracias por la atención del diagrama de cuerpo libre. Con eso vamos a pasar a nuestro ejercicio, que lo tengo aquí. ¿Sí? Voy a cerrar esto y vamos a continuar con el ejercicio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre, que ya le tengo listo acá. ¿Sí? Está listo nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Nuestro diagrama de cuerpo libre que vamos a identificar las direcciones, los sentidos, los signos de dichas fuerzas. ¿Ok? Bien, entonces vamos a resolver el literal A. ¿Qué me pedía el literal A? Aquí tengo el desplazamiento del cuerpo hasta llegar a la parte superior. Aquí tengo el símbolo, el desplazamiento, ¿ok? Entonces, aquí nos vamos a valer del gráfico, ¿ok? Del gráfico. En el gráfico tengo un triángulo rectángulo. Voy a utilizar la función trigonométrica seno. Seno de 30 es igual al cateto opuesto a 6 metros dividido para la hipotenusa, que viene a ser lo que necesito. ¿Cómo se va a representar la hipotenusa? Con delta R, el desplazamiento, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a plantear esa función trigonométrica y digo que el seno de 30 grados, ¿ok? Vamos a utilizar el editor de ecuaciones. Y digo, el seno de 30 grados va a ser igual. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí vamos a poner una fracción en donde el cateto opuesto va en el numerador, ¿sí? El cateto opuesto, 6 metros, que lo tengo aquí en los datos, miren. ¿Sí? Dividido para la hipotenusa, que viene a ser lo que se desplaza el cuerpo. Entonces, aquí tengo el símbolo, miren, delta R, que vendría a dividir a los 6 metros. Por definición, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ok? Cateto opuesto sobre hipotenusa, delta R. Aquí se va a despejar. ¿Cómo me quedaría despejado el desplazamiento? Estamos trabajando en la parte derecha de la igualdad. Cambia al lado contrario de la igualdad
está dividiendo, pasa con la operación contraria, a multiplicar al seno de 30. Y el seno de 30 lo vamos a pasar al otro lado. Como va a quedar multiplicando al desplazamiento, va a pasar a dividir al otro lado, o sea, a dividir a 6 metros. ¿Cómo me quedaría? Lo siguiente, que el desplazamiento delta R, vamos a poner aquí, ¿sí? El desplazamiento va a ser igual a una fracción 6 metros dividido para seno de 30 grados. ¿Ok? Función trigonométrica. 30 grados. ¿Ok? Esto yo voy a trabajar en la calculadora. Usted ubica en la calculadora y va a encontrar lo siguiente. Esto de aquí, mire. Usted aplica, digita 6 dividido para seno de 30 y encontramos el resultado 12. En su calculadora trabaja de esta manera y encuentra que el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es igual a 12 metros, ¿ok? ¿Sí? Y ubicamos acá. El desplazamiento es igual a 12 metros, ¿sí? Entonces, esto de aquí, desde donde empieza hasta donde asciende hasta acá, se ha desplazado el cuerpo 12 metros. Ese es el resultado del literal A. Vamos al literal B. El literal B me pide encontrar la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a observar nuestro gráfico. La fuerza normal que está con azul está trabajando en el eje Y, pero en el eje Y no va a tener movimiento, solo en el eje X, porque se va a mover así, en este sentido, en el eje X. Por lo tanto, si es que yo trabajo sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a 0, porque en el eje Y no hay movimiento, ¿ok? Y aquí vamos a ubicar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Aquí en el literal B, va a ser igual a 0, ¿sí? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque aquí se encuentra la fuerza normal. La fuerza normal con azul y esta componente del peso en el eje Y, están en este eje, ¿ok? Están trabajando. La normal positiva y la componente en el eje Y del peso negativa. O sea, masa, gravedad, seno de 60 negativo, ¿ok? Entonces acá vamos a sumar dichas fuerzas. Y yo pongo aquí que la normal es positiva y la otra es negativa. Por lo tanto, pongo menos masa, gravedad, seno de 60 grados, ¿ok? Menos masa, gravedad, seno de 60 grados. Igual tengo aquí 0, ¿sí? No hay movimiento en el eje Y, por eso es 0, ¿ok? ¿Ya? Vamos a despejar aquí. Entonces aquí, este menos va a pasar al otro lado de la igualdad a sumarle al 0. Por lo tanto, me quedaría que la normal es igual a masa, gravedad, seno de 60 grados. Esto que está con signo negativo pasa con operación contraria al otro lado de la igualdad. 0 más masa, gravedad, seno de 60 grados. El 0 ya no lo ponemos, ¿sí? Bien, entonces aquí lo siguiente es ir reemplazando cada uno de esos datos. Tengo la masa, la gravedad y seno de 60 que puedo calcular, ¿ok? Entonces, la normal va a ser igual a la masa por gravedad. Vamos a trabajar con paréntesis. Masa va a multiplicar a la gravedad y también vamos a multiplicar al seno de 60 grados. La masa lo tengo aquí en datos, 50 kilogramos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner en el primer paréntesis lo que vale la masa, 50 kilogramos. Luego seguimos con la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y multiplicado por el seno de 60 grados, ¿sí? Aquí en el siguiente paréntesis. Hemos reemplazado dichos datos en la ecuación, ¿ok? Usted pone en la calculadora 50 por 9,8 por seno de 60 y encuentra lo siguiente. Mire, 50 por 9,8 por seno de 60 y encontramos el resultado. Entonces aquí vamos a digitar que la normal obtuvimos con esa multiplicación 424,35 con 2 decimales, un espacio
la unidad de medida de fuerza. A ver, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da newton. El grado es una unidad adimensional. Entonces, simplemente kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que equivale a la unidad de fuerza newton en el Sistema Internacional de Unidades. Recuerde que si es que yo tengo antes de n una cantidad, significa que es newton. Si es que no lo tengo, es la fuerza normal. Para poder distinguir, ¿ok? Vamos con el siguiente. Me pide la fuerza de rozamiento. Hay una fórmula que usted debe saber. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal o al coeficiente de rozamiento por la normal. La fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por la normal, ¿ok? Recuerde esta fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Mu es esta letra griega, como una U manuscrita con un rabito al lado izquierdo, ¿ok? Vamos a reemplazar los datos. Fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente. ¿Cuánto vale mi coeficiente? 0,2. Como es una multiplicación, vamos a utilizar paréntesis, ¿ok? Aquí en el primer paréntesis lo que vale mu, 0,2, ¿sí? Y en el otro, la normal que encontramos acá en el proceso anterior, 424,35. ¿Qué unidad de medida? Un espacio, newton, ¿sí? ¿Ok? Entonces, acá multiplicamos 0,2 por 424,35 con nuestra calculadora y obtenemos el resultado, ¿sí? 84,87. Como usted puede observar ahí, el cálculo, ¿sí? La fuerza de rozamiento, hemos obtenido el resultado de 84,87 unidad de medida newton, ¿sí? El 0,2 no tiene unidad y acá la fuerza normal en newton. Por lo tanto, como fuerza de rozamiento es una fuerza, viene en unidad de medida del Sistema Internacional en newtons, ¿ok? Listo. Vamos a continuar con el literal C, ¿ok? En el literal C me pide todos los trabajos. Vamos a comenzar con el trabajo de la fuerza verde, la fuerza, de aquí, la fuerza F mayúscula representado con el color verde, ¿ok? Si es que va en el mismo sentido del desplazamiento, tenemos el trabajo motor. Vamos a obtener un trabajo positivo, ¿ok? En cambio, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a tener sentido contrario al desplazamiento. Va a ser un trabajo resistor. El trabajo de la fuerza de la normal va a tener un ángulo de 90 grados. No va a ser ningún trabajo. Va a tener trabajo nulo. Y el trabajo del peso, ¿ok? Vamos a obtener aquí también una respuesta con un signo, que eso quiero que identifique con el proceso, ¿ok? Entonces, aquí vamos a plantear el primer trabajo, ¿sí? ¿Cómo vamos a plantear el primer trabajo? El trabajo de la fuerza F, ¿ok? El trabajo de la fuerza F, W mayúscula, un subíndice F mayúscula, por fórmula sabemos que es igual a la fuerza por distancia, en este caso fuerza por desplazamiento. Estamos trabajando con el vector desplazamiento, ¿ok? Y con el módulo del vector desplazamiento. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? Que esto es igual a la fuerza por el desplazamiento. F mayúscula por delta R. Este triángulo se llama delta, ¿ok? Fuerza por desplazamiento o F mayúscula por delta R, ¿sí? ¿Ok? Estamos conociendo el lenguaje matemático de estos símbolos. Listo, vamos a reemplazar los datos. La fuerza que tengo en datos, que vale 600 newtons, y el desplazamiento que encontramos en el literal A, ¿ok? Entonces, aquí vamos a obtener que el trabajo es una multiplicación, el trabajo de la fuerza F, ¿ok? Entonces aquí, miren, el trabajo de la fuerza F es la fuerza por el desplazamiento. Usted ubica esto en la calculadora y se obtiene el resultado de 7.200 newton por metro, que da joule, la unidad de trabajo, joule o julio, ¿ok? Digitamos ese resultado, ¿sí? Y obtenemos que el trabajo de la fuerza ha sido igual a 7.200 joules.
Vamos ahora con el trabajo de la fuerza normal, ¿sí? El trabajo de la fuerza normal que está representado así, W sub N mayúscula, trabajo de la fuerza normal, ¿ok? Va a ser igual a la fuerza. ¿Cuál fuerza estamos trabajando? La fuerza normal. Por lo tanto, aquí vamos a poner la fuerza normal multiplicado por el desplazamiento, y como la normal tiene un ángulo de 90 grados, aquí vamos a utilizar la fórmula. Desplazamiento, ok, normal por desplazamiento, por el coseno del ángulo. Recuerde la fórmula de trabajo, fuerza por distancia, coseno del ángulo. Aquí vean, fuerza por distancia, coseno del ángulo, fuerza por desplazamiento, vectorialmente, ok, ¿sí? Por el coseno del ángulo. La normal, ya la encontramos aquí, en el literal B, el desplazamiento en el literal A y el coseno del ángulo. Aquí vamos a analizar la fuerza normal. ¿Qué ángulo forma? La fuerza normal está formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Con el eje X, mire, 90 grados. Entonces, aquí vamos a ir reemplazando paso por paso esto, ¿sí? La fuerza normal va a ser igual a esa multiplicación entre la normal, el desplazamiento y el coseno de el ángulo que forma la fuerza normal con el eje X, 424,35 newtons por 12 metros, por el coseno de 90 grados, ¿sí? Y aquí ubicamos esto en la calculadora, una simple multiplicación, muy sencillita, ¿ok? Aquí se obtiene este resultado. Alguien dirá, profe, coseno de 90 da 0, ¿sí? Si es que da 0, todo número multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto, es un trabajo nulo, ¿sí? Si es que el resultado me da 0 en el trabajo, ¿qué ubico aquí? Que el trabajo es 0 joules. Newton por metro da joules, ¿ok? Newton por metro, joules. Y el resultado 0. Esto es un trabajo nulo. En el literal, en el proceso anterior, aquí me dio positivo, trabajo positivo o también trabajo motor. Aquí me dio 0, trabajo nulo. Estamos distinguiendo los tipos de trabajo. Ahora, el trabajo que hace la fuerza del peso, ¿cómo simbolizamos eso? Siguiente proceso. El trabajo del peso, lo voy a simbolizar, W mayúscula, un subíndice, peso, masa por gravedad es el peso. Yo le pongo masa por gravedad, ¿sí? Entonces aquí es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? El peso, ¿sí? Entonces aquí va a ser peso por el desplazamiento por coseno del ángulo. Aquí también tenemos un ángulo distinto de 0 grados. Por lo tanto, trabajamos con coseno del ángulo más gravedad por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar todo esto, ¿sí? Los datos que ya los tengo. Masa por gravedad por el desplazamiento y coseno del ángulo. ¿Cuánto será el ángulo aquí? En el eje X, hasta llegar acá al otro extremo es 180 grados. Si es que yo quiero ver cuánto es el ángulo del peso respecto al eje X en sentido antihorario, voy a obtener 180 más 60, que me da un resultado de 240 grados. Repito, desde aquí en sentido antihorario hasta acá 180 más 60, obtengo el ángulo 240 grados, ¿ok? Entonces, aquí va a ser que vamos a reemplazar esos datos. Mire, reemplazando me quedaría masa 50 kilogramos, gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, desplazamiento 12 metros y coseno de 240 grados, que es el ángulo del peso, ¿ok? Usted ubica en la calculadora esta multiplicación, ¿ok? ¿Cómo me quedaría esto en la calculadora? De la siguiente manera, ¿ok? 50 por 9,8, ¿ok? Por coseno de 240 y tengo un resultado negativo. ¿Qué significa el menos? Que es un trabajo negativo, también se le conoce como trabajo resistor
o trabajo resistente. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí digitamos la respuesta. El trabajo del peso ha sido igual a menos 2.940 joules. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Newton por metro, joules, unidad de trabajo. ¿Ok? Vamos con el último. El trabajo que hace la fuerza de rozamiento. ¿Cómo simbolizamos eso? El trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza de rozamiento, porque estamos trabajando con esta fuerza. Recuerde la fórmula, fuerza por desplazamiento coseno del ángulo. Como estoy trabajando con la fuerza de rozamiento, ubico fuerza de rozamiento por el desplazamiento, ¿sí? Por el coseno del ángulo, ¿ok? Por el coseno del ángulo. ¿Cuánto será el ángulo en la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Vamos a analizar en el gráfico. La fuerza de rozamiento está aquí, ¿sí? Por lo tanto, desde aquí hasta acá, recuerde, hasta el eje de acá, 90. Más 90 sería 180 grados. El ángulo de la fuerza de rozamiento, 180 grados. ¿Ok? Entonces aquí vamos a reemplazar ese dato. ¿Cómo me quedaría aquí reemplazando estos datos de la fuerza de rozamiento, el desplazamiento y el coseno del ángulo? Obtenemos este resultado de aquí. ¿Sí? 84,87 por 12 por coseno de 180 grados. ¿Ok? Ubicamos eso en nuestras calculadoras. Yo lo tengo aquí. Y obtenemos el resultado del trabajo de la fuerza de rozamiento. Ojo, salió negativo. ¿Qué tipo de trabajo es cuando me da negativo? Trabajo resistor o resistente. ¿Sí? Ahí obtengo que el trabajo de la fuerza de rozamiento ha sido igual a menos 1018,44 joules. ¿Sí? Y hemos terminado el literal C. El literal D, vamos a observar que nos pedía la suma de todos estos trabajos. Vamos a coger los resultados de todos estos 4 trabajos y obtenemos el resultado aquí en el literal D. ¿Sí? Entonces, la formulita que vamos a trabajar es que el trabajo total, el trabajo total va a ser igual a todos esos trabajos, al trabajo de la fuerza, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Cogemos todos esos resultados y sumamos, ¿ok? Sumamos todos esos resultados, ¿sí? Miren, 7.200 más 0, menos 2.940, menos 1.018,44. Ponemos todo eso en la calculadora. ¿Y cuánto será que obtenemos? El resultado lo tengo aquí. 3.241,56 joules. ¿Sí? Digitamos el resultado aquí. Y ahí está. Miren. ¿Sí? El trabajo total realizado. ¿Sí? De todas esas fuerzas involucradas en ese cuerpo ha sido de 3.241,56 joules. ¿Ok? Este es un proceso que puedo realizar. También hay otro proceso que es con fórmula vectorial. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Vamos ahora con el literal E. ¿Qué me pide el literal E? El trabajo total, pero vectorialmente, realizando producto punto. ¿Sí? Cuando se trabaja con operaciones vectoriales, producto punto. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a explicar lo siguiente. Vamos a ubicar aquí en forma vectorial la fuerza F. Entonces aquí yo digo, mi vector F va a ser en coordenadas polares el módulo, o sea, el tamaño que tenemos que es de 600 newtons. Punto y coma, el ángulo. El ángulo de la fuerza es 0 grados. ¿Sí? No tiene ningún ángulo respecto al eje X. ¿Ok? Acá voy a poner lo que vale la fuerza normal en forma de vector en coordenada polar. El módulo que vale 424,35, punto y coma, el ángulo. El ángulo de la normal es 90 grados. La fuerza del peso, masa por gravedad, en cambio, tiene un módulo, lo que vale el peso. Cuando yo multiplico 50 por 9,8, encuentro el peso, ¿cierto? Masa por gravedad. El resultado es 490, ¿ok? Newtons.
Aquí en la normal también la unidad, ¿no? Newtons. Punto y coma, el ángulo. Aquí el ángulo es de 240 grados, ¿sí? 240 grados. Y tenemos la última fuerza. Tenemos 4 fuerzas. La fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 84,87 newtons. Todos estos resultados ya los saqué en los literales anteriores. Punto y coma. El ángulo de fuerza de rozamiento era de 180 grados. Hemos estado ubicando aquí los vectores con coordenadas polares. Esas coordenadas polares transformo a coordenadas rectangulares, ¿ok? Usted puede trabajar directamente en la calculadora sin hacer ningún proceso analítico, ¿ok? Entonces, si es que usted ubica en la calculadora el botón rec, que significa rectangular, y pone la coordenada polar 600 punto y coma 0, va a encontrar la coordenada rectangular. De polar pasa a rectangular directamente en la calculadora. Y me dice que el X va a tener un valor de 600, ¿ok? Punto y coma, el Y. El Y va a valer 0. Fuera del paréntesis ubicamos la unidad de medida, ¿ok? Vamos con trabajar, pero con coordenadas en vectores base, ¿ok? Entonces, el X se va a llamar Y y el Y se va a llamar J para las coordenadas en vectores base. Aquí es Y más 0J. ¿Sí? ¿Ok? Y hago lo mismo con todos estos vectores. Usted con la calculadora aplasta la tecla rec, pone ahí la coordenada, que sería el módulo y el ángulo, y le va a dar la coordenada rectangular. ¿Ok? Para que se haga más sencillo el proceso. Aquí voy a poner todo esto de las transformaciones. Mire, el siguiente, 424,35, punto y coma, 90, y obtengo aquí el resultado, que me dice 0 en X y 424,35 en Y. ¿Ok? Unidad de medida, Newton. El siguiente del peso. El peso, pasamos de polar a rectangular y obtenemos en X y en Y dos valores negativos, me da. ¿Ok? Entonces, aquí se puede observar los resultados. En X, menos 245 y menos 424,35J. Ya terminamos, esperen un ratito, ya terminamos, denme unos 2 minutitos, ¿ok? Newtons. Y por último, la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento, que lo tengo acá, un X y un Y. Me da el X negativo y el Y 0, ¿ok? Entonces aquí ubicamos esos valores. Recuerde la unidad de medida Newton. Y aquí pongo una línea horizontal para sumar los X y aquí poner. Luego sumamos los Y y acá y encontramos la sumatoria de todas estas fuerzas con el método algebraico. Recuerde, tenemos varios métodos para sumar vectores. Método del paralelogramo, método del polígono y el método algebraico. Ahorita vamos a trabajar con el método algebraico. Y entonces digo acá que la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿ok? Así se simboliza, sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 600 más 0 menos 245 menos 84,87 y en el eje X, o sea, el X en el par ordenado XY, voy a obtener el resultado de 270,13, ¿sí? Y en el eje Y, 0, 424,35 menos 424,35 más 0, usted observa que va a dar 0 en el eje Y. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? El vector resultante me quedaría de esta manera, ¿sí? ¿Ok? Unidad de medida, Newton. Y hemos obtenido el vector, la sumatoria de fuerzas. ¿Para qué? Para utilizar aquí en la fórmula del vector punto
¿ok? Entonces aquí voy a obtener lo que me pedía literal, el trabajo total mediante el producto punto. Y aquí tenemos que simbolizar con el producto punto, un punto y encerrado en un circulito, ¿ok? De esta manera. Entonces, el resultado de aquí multiplicamos por el desplazamiento, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría esto? Que el trabajo total, lo pongo acá, va a ser igual a este vector de aquí, ¿sí? A este vector resultante de la fuerza producto punto, el vector desplazamiento. El vector desplazamiento me decía que tiene un módulo de 12 que va hacia la derecha. ¿Cómo se representa eso en vector? 12i más 0j. Se mueve 12 espacios en x y 0 en y. Esa es la coordenada en función de sus vectores base. ¿Ok? Recuerda aquí la unidad de fuerza es Newton y esto de acá del desplazamiento viene en metros. ¿Ok? Yo hago producto punto. ¿Cómo se aplica producto punto? Para producto punto se aplica esta fórmula de aquí. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en el eje X por el desplazamiento en X. O sea, este vector por este X. Y luego lo que va con Y, ¿sí? Con la coordenada en Y. De esta forma trabajamos. ¿Cómo me quedaría? En el eje X, el vector fuerza, tenemos que vale 270,3. ¿Sí? ¿Ok? Y el desplazamiento por 12i. Entonces acá sería 12 metros. Acá en cambio tengo 0 en y, 0 en y. Por lo tanto aquí va a ser 0 newtons. Y acá va a ser 0 metros. ¿Sí? Nosotros eso calculamos en nuestra herramienta que debemos tener siempre, la calculadora. Y aquí vamos a obtener 270 por 3,13 por 12, este resultado. 3.241, el mismo que obtuvimos con la suma en el literal D, obtenemos aquí con el producto punto. ¿Sí? Eso es lo que queríamos demostrar. Es lo que nos pedía los literales también. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner el resultado. Conclusión, hemos hecho el ejercicio con todo lo que nos pedía y hemos aprendido a sacar los diferentes tipos de trabajo mediante dos métodos. La suma de los trabajos y el producto punto. ¿Sí? Producto punto. O también se le conoce como producto escalar. ¿Ya? ¿Ok? Hemos resuelto todo este ejercicio, chicos. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. ¿Sí? Vamos a